¿Qué es la máscara de subred? Es una dirección especial que define cuál es el tamaño de la red. La máscara de subred va siempre acompañando a la dirección IP. La dirección IP por sí sola no puede hacer mucho. Tiene que ir acompañada de una máscara de subred. Entonces, las direcciones de máscara de subred determinan estas dos porciones. Porción de red, porción de host. ¿Sí? Lo importante de esto es que, bueno, por ejemplo, la máscara 24 quiere decir que ustedes tienen los 24 primeros bits en 1. Ahí tengo 8 bits más 8, 4, 5, 6, 7, 8, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el resto en 0. Lo que se traduce como 255.255.255.0. Si tengo la máscara 23, es decir que tengo los primeros 23 bits en 1, esto lo vamos a escribir de esta manera. Me falta un bit, ahí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 20, ahí sí, 8 más 8 es 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y los otros están en 0. Los primeros 23 bits de la máscara son 1, por lo tanto esto se escribe en decimal como 255.254.0. Si la máscara fuese, voy a escribir acá abajo, 27, quiere decir que tengo los primeros 27 bits de la red y esto se traduciría como 255.255.255.224. Bien. Vamos a saltar esa parte y nos vamos a ir directamente a el uso de calcular direcciones IP. Esto sí que es fundamental porque tenemos que ver, dependiendo del tipo de máscara, cuántas subredes tenemos. En el ejemplo de acá tenemos la primera dirección IP que ya ha sido escrita con su respectivo máscara en binario. Conviene muy bien escribir los bits arriba y abajo. Uno encima del otro para poder comprobar con la máscara. Por ejemplo, aquí la máscara 24 indica que los primeros 24 bits de la dirección IP son de red, network, y los 8 restantes son de host. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos 8 bits de host, podemos preguntarnos cuántos hosts tenemos en esta red, con la fórmula 2 elevado a n menos 2, donde n, recuerden que es la cantidad de bits de host, es decir, 32 menos la máscara. Si nuestra máscara es 24, tenemos que 32 menos 24 son 8. Por lo tanto, 2 elevado a 8 menos 2 da 2 elevado a 8 son 256 menos 2, 254. Nos da un total de 254 direcciones IP asignables en esta red. Ahora, al crear subredes, y esto es lo clave, al crear subredes, lo que tenemos que hacer es partir de nuestra posición original, que era 24, y desplazarnos bits hacia la derecha, ocupando la porción de host. No podemos desplazarnos hacia la izquierda porque esos son los bits de red y no se modifican. Entonces, nuestra nueva porción, fíjense aquí, tenemos la porción de red, ¿cierto? Al desplazarnos hacia la posición 25, tenemos, creo que es sumamente complicado de escribir aquí, lo intentaré, ahí está, 25. Hemos creado un espacio nuevo de un bit que es un espacio o porción de subred, y nuestra porción de host ahora ya no tiene 8 bits sino que tiene 7. Por lo tanto, podemos decir que al tener un bit de subred hemos creado, y aquí va otra fórmula, 2 elevado a n subredes. Subredes es igual a 2 elevado a n, donde n es la cantidad de bits de subred, es decir, 2 elevado a 1. Hemos creado dos subredes nuevas, ¿sí? Que es aquella cuyo bit es 0 y cuyo otro bit es 1. Y cada una de ellas va a tener 2 elevado a n menos 2 hosts. Nuevamente el mismo proceso anterior, tenemos 7 bits, por lo tanto 2 elevado a 7 menos 2, esto es 128 menos 2, son 126 direcciones IP por cada una de ellas, exactamente la mitad. Y si escribimos
números en binario y en decimal, vamos a tener que estas son las subredes. En el próximo video vamos a profundizar en este tipo de cálculos. Hemos aprendido a ver la estructura de las direcciones IP, a clasificarlas según tipo, por ejemplo, clase A, B, C, D, E, privadas, públicas, asignables, no asignables, etc. Determinamos cuáles son las porciones de red y de host y en qué consiste la máscara de subred. Las máscaras de longitud variable, o VLCM, es una técnica que se basa en la creación de subredes y simplemente tiene que ver con ir un paso más allá de la creación de subredes. Es decir, tomamos un bloque IP de determinado tamaño, creamos subredes a partir de ese bloque, y una vez que esas subredes ya están definidas, simplemente tomamos una de esas subredes ya creadas y la volvemos a dividir en otra más. Antes de VLCM existía, bueno, aún existe, pero solamente encontrábamos las máscaras de subred de longitud fija, o Fixed Length Subnet Mask. Hoy en día ese método está un poco obsoleto ya porque, bueno, por las características que estamos viendo en pantalla, que el uso de las máscaras es de igual longitud para todas las subredes. Eso quiere decir que si yo tengo que dividir mi subred, tengo que dividir mi topología en 4 subredes, donde en una tengo 200 equipos y en la otra tengo 3 equipos solamente, a cada una de las subredes le tengo que entregar 200 IPs por lo menos, aunque en una tenga 3. Entonces, porque estoy obligado a utilizar las máscaras de igual longitud en todas las subredes. Este método es poco escalable y tiene un uso de direcciones IP no optimizado. Poca flexibilidad también para el correcto diseño IP, ya vamos a ver por qué. Veamos un poco de matemática de subredes. Acá tenemos el siguiente problema. Nos entregan el bloque IP 234.128.0 con máscara 22. A partir de este bloque IP nosotros tenemos que crear subredes para poder satisfacer la cantidad de hosts que requiere la topología. Entonces, ¿cómo resolvemos la asignación de estas direcciones IP? Opción 1, podemos usar el viejo estilo llamado creación de subredes con longitud fija, es decir, asignar a todas las subredes, a las 3 que hay ahí, la misma máscara de subred. ¿Ya? Para dividir este bloque IP en subredes es necesario representar los números decimales primero en su equivalente binario. Tenemos que hay 3 bloques IP, ¿sí? O 3 redes, porque son 3 dominios de broadcast. Aquí hacia la izquierda tenemos un dominio de broadcast, entre ambos routers tenemos otro, y finalmente en la red de recursos humanos tenemos otro dominio de broadcast. Entonces veamos cómo podemos dividir este bloque para cumplir con el criterio de crear al menos subredes que sirvan para esa cantidad de hosts. Tomamos este bloque y lo escribimos en su equivalente binario, y abajo tenemos una máscara 22. Quiere decir que los primeros 22 bits de la red están en 1 y los últimos 10 están en 0. Este es el primer paso. ¿Qué es lo que indica esto? En la dirección IP es corresponde a aquella parte donde los bits de la máscara son 1, es decir, lo que es subrayado en azul. Y aquellos bits que en la máscara son 0, su equivalente en la dirección IP va a ser la porción de host. Como tenemos 10 bits de host, podemos calcular rápidamente, ya les mostraba en los videos anteriores, cómo se puede obtener la cantidad de direcciones que nos permite este tipo de red con una máscara 22. Tenemos 10 bits de host, entonces tenemos que utilizar la fórmula que aparece ahí, donde 2 elevado a 10 menos 2. La cantidad de hosts es 2 elevado a 10 menos 2, que son 1024, por lo tanto, en definitiva, esta máscara 22 permite 1022 direcciones IP. Fíjense que la porción de red que está en azul no varía, son los mismos bits que tenemos, y lo único que va variando es la porción de host. El rango original que nos entregaron, máscara 22, va desde la dirección 234.128.0, que es lo que ocurre al convertir estos octetos, ¿cierto?, en decimal, hasta
la dirección IP 234.131.255. Todo este rango permite 1024 direcciones en total, de las cuales son 1022 asignables a host. Eso para partir. Entonces tenemos tres redes, que son la cantidad de de dominios de broadcast que tenemos aquí entre medio, y un bloque IP con 1022 direcciones asignables a host, 1024 en total, ¿cierto? Incluyendo la dirección de subred y dirección de broadcast. Bien, ya sabemos eso. Entonces ahora vamos a pasar a crear las subredes en partes iguales para poder cumplir con la condición de crear estas subredes. Para esto solamente podemos utilizar los 10 bits de la derecha que correspondían a nuestra porción de host. Gráficamente sería esto. Tomamos nuestra dirección original, que es la que nos entregó el proveedor en este caso, o quien sea que haya entregado esa dirección, y lo que hacemos es desplazarnos hacia la derecha, ocupando la porción de host, para ir creando una nueva porción que la vamos a llamar porción de subred, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente: estos 10 bits son los únicos que yo puedo utilizar para crear nuevas subredes. Entonces, la condición es que esta máscara 22 va a desaparecer y voy a ir creando tantas subredes como 2 elevado a la cantidad de bits que yo me desplace hacia la derecha. Por ejemplo, si me desplazo desde la posición 22 a la 23, vamos a crear un nuevo espacio denominado espacio de subred, que es el que he marcado en amarillo. Fíjense que ahora la porción de host disminuyó un bit, por lo tanto ya no tenemos 10, sino que tenemos 9. ¿Sí? La porción de red, que está en azul, se mantiene intacta. La pregunta es, si tenemos esa porción de host con un bit, la porción de subred con un bit, y la porción de host con 9 bits, al desplazarnos de la posición 22 a la 23, pregunta 1, ¿cuántas subredes nuevas he creado? Y pregunta 2, esas subredes, ¿cuántos hosts va a tener cada una? Para responder esa pregunta, vamos a utilizar esas fórmulas que ya empiezan a ser un poco más conocidas para ustedes. La cantidad de subredes se calcula diciendo 2 elevado a s, donde s es la cantidad de bits en la porción de subred. En nuestro ejemplo, como nos desplazamos solamente un bit de la posición 22 a la 23, vamos a decir que tenemos 2 elevado a un subred, eso es 2. Y cada una de esas subredes va a tener 2 elevado a h-2, donde h es la cantidad de bits de la porción de host. En este caso ahora son 9, por lo tanto 2 elevado a 9 son 512. Y menos 2 serían 510 hosts. Es decir, al desplazarnos desde esa posición 22 a la 23, creamos 2 subredes de 510 hosts cada una. ¿Cuál es el resultado de dividir estos dos bloques? La primera subred es aquella cuya porción de subred tiene el bit 0, y la otra subred es cuya porción de subred tiene el bit 1, que son las dos posibles combinaciones que yo puedo realizar. Entonces, si pasamos esto a decimal, ustedes pueden ver ahí que se convirtió en la dirección 234.128 en primer lugar, .0, y esta vez con máscara 23, porque ya no existe la máscara 22. Y la segunda subred se creó como 234.130, que es el número que estoy subrayando, .0, también con máscara 23. ¿Ok? Gráficamente, lo que acabamos de hacer es que partimos de un gran subred 22 y lo dividimos en dos partes iguales de máscaras 23. Tenemos la subred número 0, que es aquella que el bit de subred es 0, y tenemos que descubrir cuál es el rango de direcciones y cuáles son las direcciones que corresponden a red broadcast. Aquí está el rango de direcciones completas de cada bloque. En el caso de la subred 0, tenemos que parte desde la 234.128.0 con máscara 23, la cual no se asigna a host porque corresponde a la dirección de subred, y eso lo sabemos ya que la porción de host está completamente en 0. Y esta subred termina en la dirección IP
128.129.255.23. Pero como esa dirección tiene toda la porción de host en 1, tampoco se asigna host. ¿Ok? Es decir, la dirección entre la 128.1 y la 129.254, ambos inclusive, son asignables a host. El número IP siguiente, acá pasaríamos del 129.255 al 130.0, y esa sería la dirección de la siguiente subred, y así sucesivamente. Bien. Bueno, eso fue lo que ocurrió cuando nos desplazamos un bit hacia la porción de host. Veamos qué pasa si no hubiésemos desplazado 2 bits. Esta es la respuesta. La porción de red siempre se va a mantener igual, y a partir de la posición 22 a la 24 tenemos 2 bits nuevos, por lo tanto la cantidad de combinaciones posibles que yo puedo hacer es 2 elevado a 2. Tenemos la subred 00, 01, 10, 11, que corresponde a los números binarios 0, 1, 2, 3 correspondientemente. Y la porción de host ahora tiene 8 bits, por lo tanto es correcto decir que hemos creado 4 subredes de 2 elevado a 8 menos 2 host, es decir, 254. Gráficamente lo que hicimos fue tomar nuestra gran subred máscara 22 y la dividimos en 4 partes iguales. Eso es un resumen de subredes. Así se calculan las subredes. ¿Qué es lo que pasa con VLCM? Los proveedores de internet asignan por lo general un enlace o un tipo de conexión que denominan monousuario, donde ellos se asignan una IP para su router y nos entregan la otra IP disponible a nosotros. O bien cuando hay que levantar enlaces entre routers. Los enlaces punto físicos siempre deben llevar una máscara 30. Por lo que en nuestra topología lo que vamos a hacer es tomar la máscara 30 para asignarla al enlace intermedio punto a punto.